Amada Iglesia del Señor, paz a vosotros, hermanos. Una vez más, en esta tarde, gracias le damos a nuestro Señor de que nos permite, hermanos, una vez más poder adorarle juntos a través de este medio. Sean bienvenidos, hermanos, todos los que están conectados ya. Sean bienvenidos. Gracias por sintonizarnos, por conectarse, hermano. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares una vez más. El propósito, hermano, es de adorar a nuestro Señor juntos, ¿verdad? Escuchar su palabra, sus consejos a través de nuestros hermanos. Pero en estos momentos, hermano, les invito a que disponga su corazón de adorar a nuestro Señor, hermanos. Nada más hermoso que cantarle a nuestro Señor. Amén. Aunque sea a través de este medio, ¿verdad? Pero juntos podemos unir nuestras voces, hermanos. Poder adorar a nuestro Señor, ¿verdad? Como introducción les invito a que entonemos este hermoso canto, hermanos, diciéndole al Señor que necesitamos de Él, ¿verdad? Que nos dé más. Dame
quiero más de ti, Señor, de ti. Sí, Señor, porque no inclina su rostro, hermano, vamos a orar. Gracias, Padre, que estás en gloria. Gracias, Señor, te damos una vez más en esta tarde. Porque si, Señor, estamos con vida, es por tu amor, Señor. No podemos, Padre, respirar, Señor. Es por tu amor, Padre, es por tu misericordia, Señor. Es en tu palabra, Padre, que venid los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Gracias, Señor Padre, porque podemos encontrar ese descanso en ti, Señor. Y hoy en esta tarde, Padre, si alguno de mis hermanos, Señor, se encuentra cargado, Padre, cansado, recibe, Señor, su carga, Señor, Padre. Permite, Señor, hallar descanso en tus manos, Señor. Gracias, Señor, te damos una vez más. Permítenos, Señor, poder sentir tu presencia, Padre. Queremos adorarte, Señor, en esta hermosa tarde. Te necesitamos, Señor, Padre. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque a través, Señor, a pesar de las enfermedades que escuchamos, Señor, de las pandemias, de la pandemia, Padre, nos has cuidado, Señor, con tu manto de amor, con tu manto de misericordia, Señor, Padre. Tú nos has bendecido, Señor, y es por tu amor, Padre, que tenemos vida, Señor. Por eso que estamos, Señor, en este momento, para adorarte, Padre. Recibe nuestra adoración, Señor. Recibe la alabanza, Padre, de tu pueblo, Señor, en esta tarde. Queremos adorarte, Señor, en este momento. Gracias, Señor, te damos por todo el dulce nombre. Precioso Jesús, amado Jesús. Te lo pedimos, te lo rogamos, todo, Padre. Amén. Sigue adorando al Señor conmigo, hermanos. Es su palabra que se manifiesta en la adoración de su pueblo. Si usted lo cree, hermano, por fe, el Señor se manifiesta, hermanos. Amén. Digan conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Una vez más, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar.
Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Que yo quiero más, sí, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Así es, Padre, queremos más de ti, Señor. Sin duda alguna, Padre, te necesitamos, Señor. Porque a dónde más podemos recurrir, Padre. ¿A dónde más podemos ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, Padre. Palabras, Señor, de vida eterna. Gracias, Señor, te damos, Padre. Por tu amor, Señor. Porque tú no nos pagas conforme a lo que nos merecemos. Siempre nos miras, Padre, con ojos de amor, ojos de misericordia, Señor, Padre. Gracias, Señor, te damos. Sabemos que tú nos escuchas, Padre, porque tú no rechazas cada oración de mis hermanos, Señor. Estás atento, Padre, a las oraciones de cada uno de ellos. A su clamor, Señor. Tú eres el que nos da la victoria, Padre. Gracias, Señor, te damos. Porque no dice conmigo, hermanos. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Alábalo, oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba, alaba a Dios. Alaba a Dios y alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Amén.
alaba, no importa la agua, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinos, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba, alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Sí, Señor. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Amén, hermanos. Todo tiempo tenemos que alabar al Señor, hermanos. No importa nuestra circunstancia en la cual nos encontramos, debemos de adorar al Señor en todo momento. Amén. Gloria sea a nuestro Señor, hermanos, que hemos podido adorar a través de nuestras voces. Que estos cantos que le hemos cantado sean llenos su trono como un olor hermoso, fragante. Amén. Así, hermanos, vamos a recibir la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a recibir a nuestro hermano Alejandro, hermanos. Nosotros, nuestro hermano Alejandro. Paz a vosotros. Paz, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde estamos iniciando la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos haciéndolo con todo amor y queremos nosotros comenzar con una oración, creyendo que Dios tiene una palabra para nosotros en esta tarde. Sabemos que toda buena dádiva y todo en perfecto desciende de lo alto. Solamente Dios puede ser con nosotros, porque Él es el único del universo que nos ha dado victoria y nos ha hecho partícipes de una herencia genuina, de una herencia eterna, de una herencia que nadie nos puede quitar. Entonces, demos principio una oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este privilegio sagrado que nos permites un día más, Señor, presentarnos delante de ti, sabiendo, Señor, que tú eres el que has creado, Señor, todas las cosas. Tú eres el creador, tú eres el que hiciste, Señor, los cielos y la tierra para nuestra edificación. Nos diste la palabra también, Señor, con esta palabra santa que nos da vida cada día, Señor. Suplicamos, Dios mío, que nos des libertad para hablar y también al que escucha, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo para entender tu palabra, Dios mío, y que podamos reconocerte como único y verdadero Dios. En el nombre de Jesucristo estamos suplicando, Señor. Amén. Bueno, en esta tarde, gracias al Señor, damos por iniciado y vamos a titular esta enseñanza, Dios es. Así sencillamente, Dios es. Reconocemos que no hay nada aparte de Dios que tenga el poder, que tenga el mando. Hay reyes, hay gobernantes, hay gente que está al mando de ciertos grupos, pero el único que pudo decir yo soy el Todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a meditar en algunos versículos y vamos a irnos al principio de principios, al libro de Génesis. Entonces, en el versículo 1, comenzando desde el principio, vamos a lograr entender esta enseñanza de esta tarde con un tema tan sencillo, pero tan grande, tan extenso como es el que Dios es. Dios es, ¿qué? Es todo para nosotros. Entonces, dejémoslo así como el tema, Dios es. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
cuando dice la palabra de Dios que Él creó los cielos y la tierra, o sea, cuando Dios creó los cielos y la tierra, hay gente que se ha confundido con tanta enseñanza, que dice que fue de una gran explosión. Hay gente que ha inventado ciertas teorías, pero la Biblia comienza con Dios y termina con Dios. Y la Biblia comienza con Dios y no con argumentos filosóficos sobre su existencia. O sea que Dios no está pidiendo que creamos que existe. Dios galardona a aquel que cree que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, la Biblia comienza con Dios y no con argumentos. Por eso es que la Escritura no brinda información para determinar cuánto tiempo hace que fue creado el universo. Muchos están matando la memoria ahí y estudiando una cosa, estudiando otra, y haciendo exámenes con carbono 14 y haciendo muchas cosas para poder determinar edades. Pero la Biblia, o sea, la Escritura, no nos brinda información para determinar cuánto tiempo hace que se creó el universo. Eso está en la palabra de Dios. Por eso es que Dios no nos está suplicando que creamos en Él. Es más, nosotros somos necesitados de creer en Él. Y por eso quiero que leamos en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, dice la palabra de Dios, Hebreos 11:6. Es bien sencillo entender esto. Dice Hebreos porque vamos a mezclar esta enseñanza con la fe. En Dios creemos por fe. Nunca le hemos visto, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. O sea, Jesucristo es el Dios encarnado que dio a conocer al Padre, o sea, a la esencia. Y aquí dice en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, dice el versículo 2, porque por ahí alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Por fe andamos y entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo querramos creer o no lo querramos creer, pero eso dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no nos argumenta y ni nos suplica para que lo creamos. Entonces dice el versículo 5 y el versículo 4 nos dan algunos ejemplos, nos da ejemplos de Abel, nos da ejemplos de Enoc, nos habla de Abraham y nos habla de muchos personajes de fe. En el versículo 6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, no es que nosotros lo hagamos por conveniencia de creer en Dios, como algunas personas, algunas veces me han preguntado si soy evangélico y les digo yo, sí, ¿es cristiano? Entonces, sí. Y entonces, pero porque te conviene. Y sí, le digo sí, porque me conviene. Porque yo cuando creo en Jesucristo voy a tener mi salvación. Si creo y le sirvo, es porque me conviene. Entonces, aquí dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, no nos vamos a acercar a Dios dudando de que sí o no existe. Porque Dios es y Él existe. Él no existe por voluntad humana. Él no existe porque nosotros lo creamos así. Porque nosotros nos inventamos, como dice la teoría de los ateos, que dicen que Dios no creó al hombre, sino que es el hombre que en su mente crea a Dios. Entonces, eso no es así. Porque dice que no podemos agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, no es en vano. Es más, dice, hablando de varios hombres de fe, dice en el versículo 13,
conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces, esa patria celestial es la que estamos buscando por pura fe, no por nada más, sino por la fe. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, Dios es el que prometió una ciudad. El capítulo 14 de Juan, Él ha prometido mansiones para su iglesia. Entonces, Él está preparando lugar para nosotros donde moremos. Entonces, es por fe. Y si estos hombres, como Isaac, como Jacob, ¿verdad? Como José, como Moisés, como Abraham, como Rahab, todos estos murieron con una fe seria en Dios, porque Dios existe y no es porque nosotros querramos creer de nuestra voluntad. El hombre ya nace con esa inclinación a creer en Dios, a creer en un ser superior. En el libro de Romanos capítulo 1 vemos nosotros que Dios no deja duda. Dios ya hizo lo que Él va a hacer. El libro de Romanos nos habla acerca de ese Dios. Y dice el libro de Romanos, mire, ya no hay excusas. Se lo voy a leer literalmente lo que dice. Capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 19, dice, es más, quiero leer el 18 para contexto. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre no quiere conocer la verdad. Al hombre se le habla mentira y está más feliz, porque la verdad es la que lo liberta. Por eso Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando al hombre se le habla la verdad, le sirve de tropiezo, se enojan. No les gusta que se hable la verdad, pero esto es lo que estamos nosotros haciendo en esta tarde. Y ahora, la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, vemos nosotros que el versículo 19 dice, lo que de Dios se conoce, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Dios se ha dado a conocer ya. Es más, Dios para darse a conocer, para demostrarnos su grande amor, Él tomó un velo de carne. Por eso dice que en el principio era el verbo, Juan 1:1, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, y también dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque hay gente que no le recibió. Entonces, más a todos los que le recibieron, dice, los que creen en su nombre, esto es creer pero con fe, creyendo que le hay, como dice el libro de Hebreos. Entonces, a los que creemos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que Dios es el creador. Por eso sencillamente le titulé a esto, Dios es. Y dice el versículo 19 que leíamos el libro de Romanos capítulo 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios ya lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, como el hombre no quiere creer en Dios, ya Dios se ha manifestado, su deidad y su eterno poder ya se han hecho claramente visibles por medio de la creación. Entonces, como el hombre no quiere creer de esa manera, entonces Dios hace algo con esta humanidad. Y dice aquí, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, cuando el corazón del hombre es entenebrecido o es envuelto en tinieblas, entonces es que ya deja de darle gloria a Dios, se entenebrece su corazón y empiezan a blasfemar,
entonces ya empiezan a cambiar la gloria de Dios por cosas corruptibles. Entonces vemos nosotros que Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso que Dios está pendiente de nosotros en todo momento. Dios siempre ha estado allí para ayudarnos, para bendecirnos, para protegernos. Entonces sabemos nosotros que Dios siempre está pendiente de su creación. No nos ha abandonado en ningún momento. Y no está suplicando que creamos en Él, como les decía. Por eso es que Dios no intenta probar la verdad de la Biblia, ni discute con la familia humana. Él solamente afirma las cosas. Las palabras iniciales de la Biblia anuncian la existencia de Dios. O sea, que las Escrituras no están intentando probarnos la existencia de Dios, sino que la sostienen, la afirman y la declaran. Y es lo que nosotros tenemos que hacer ahora como iglesia. Declarar la existencia de Dios. Declarar nosotros ese conocimiento que ya tenemos. Porque el hombre nace, el hombre por naturaleza tiene cierto conocimiento de Dios o de quién es Dios. Pero resulta que pasa una cosa. Cuando el hombre tiene cierto conocimiento de Dios, entonces pretende ayudar a Dios. Y dice el Salmo 108, versículo 12, dice que es vana la ayuda del hombre. Y quiero leerlo para mejor afirmación de esto. En el Salmo 108, leemos nosotros, dice el versículo 12, dice, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará nuestros enemigos. Solamente en Dios podemos nosotros hollar al enemigo. Por eso es que nosotros debemos estar seguros. Ya leímos Hebreos 11:6, que la fe no falle, que la fe esté siempre presente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los hombres en todos los lugares creen en la existencia de un ser supremo, a quien ellos moralmente se sienten responsables o se sienten dependientes. Pero el pagano reconoce la existencia de un ser supremo. Y esta creencia es innata, les decía, porque viene en una intuición racional. O sea, ya nace con ese conocimiento, con esa inclinación a creer en algo superior. Pero veamos en el libro de Romanos de nuevo, capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. Una vez más, queremos leer de Romanos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. O sea, tenemos que estar en Cristo. Por eso es necesario que el que se acerca, le llamamos en hebreo, a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, estando en la presencia de Dios, ya no hay condenación. Por eso dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, esa palabra Dios, o Elohim, o Yahweh, o Jesucristo, usted lo va a encontrar muchas veces en la Biblia, o Jehová. Pero aquí dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, esto es lo importante. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu de Dios, Dios mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso, Dios mismo nos confirma a nosotros en el corazón que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio, el Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios. Entonces, nosotros debemos de estar seguros de que Dios nos está hablando. Dice el versículo 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, necesitamos nosotros asegurarnos de creer en el verdadero Dios.
único y verdadero Dios. Entonces, vemos nosotros que nosotros tenemos que estar seguros de esto. Entonces, el hecho de que Satanás desafía pretende estorbar la fe. El enemigo pretende desafiar a Dios por medio de su creación. O sea, cuando él ataca a uno de los hijos de Dios, entonces él está desafiando a Dios. Entonces, nosotros tenemos una gran batalla. Encontramos una gran batalla. En el mundo actual tenemos una lucha y es la lucha entre la fe y la incredulidad. Resulta que hay personas que sí, al principio es más fácil que crean una mentira y no la verdad, porque la verdad duele a veces. La verdad es la que nos lleva a la libertad. Marcos 9, versículo 23, quiero leerles el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Quiero leerles un par de versículos donde vemos nosotros que Dios nos habla claramente y quiere que entendamos que nosotros estamos protegidos por la mano de Dios. Capítulo 9 del libro de Marcos, versículo 23, dice la palabra de Dios. Si puedes creer, dice, el que cree, o sea, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, estamos viendo nosotros de la impotencia de los discípulos, ¿verdad? Queriendo echar un demonio. Pero aquí vemos nosotros que el Señor Jesucristo les dice, si cree al hombre, al padre de un niño del que querían sacar un demonio, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Vemos nosotros que es una lucha, lo que decía. Hay una lucha entre la verdad y la incredulidad, entre la fe y la incredulidad. Entonces nosotros tenemos que cada día aumentar nuestra fe, pedirle al Señor Jesucristo que nos aumente la fe, como este hombre. Entonces dice, el padre del muchacho le dice, ayuda, creo, dice, y ayuda mi incredulidad. Porque la lucha es en el ser humano. Es donde el ser humano encuentra esa lucha. Y vemos nosotros que los hombres en todos los lugares reconocen la existencia de un ser supremo. En todo lugar siempre tienen esa inclinación de buscar un ser supremo. Pero para gran mayoría, para muchos, Él es el Dios no conocido. Y vimos la vez pasada en el capítulo 17 del libro de Hechos, donde el apóstol Pablo pasa por un cementerio que habían hecho los atenienses, y ellos habían hecho altar para todos sus dioses, pero había un altarcito ahí que decía el Dios no conocido, y él dice, pues a ese Dios al que ustedes no conocen, a ese que yo les anuncio. Por eso es que es importante, el apóstol les dijo que él declararía a los hombres todo lo que ese Dios no conocido, que ellos en cierta manera estaban adorando ahí con una pequeña representación. En 1 Corintios 1:23 vemos nosotros también, 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, vemos nosotros, ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Él no predicaba una religión. Él no andaba procurando que la gente creyera en Dios así nada más, sin explicarlo. Él no andaba presentando a un Cristo crucificado, no andaba presentando una religión falsa. Él estaba presentando al Dios no conocido, al que los hombres por naturaleza tienen cierto conocimiento, pero no le adoran de corazón. Entonces, les dice acá que él estaba presentándoles al Dios no conocido. Y les dice a ese, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Por eso he estado dando los días miércoles acerca de la cruz de Cristo. Es muy importante saber y entender la importancia y el significado de la cruz de Cristo. Porque el apóstol Pablo es el que predicaba a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero
y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces nosotros que tenemos este conocimiento, vamos a recibir sabiduría de Dios, no de hombres, porque eso es lo que nos lleva a nosotros a la victoria. Dice el apóstol, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso Dios es el único que puede traer esa fortaleza, esa sabiduría, ese conocimiento. Y sigue diciendo, pues miren, hermanos, entre ustedes, vuestra vocación, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No hay mucha gente importante, no hay gente que tenga condiciones sociales. Vean entre ustedes. Pero dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea que Dios es el que escoge, Dios es el que elige, no de estratos sociales, no de ciertas alcurnias, no de ciertos niveles de posiciones materiales. No, dice que de lo necio, dice, y de lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. También lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién le puede decir a Dios? Para esto quiero leerles algo que el profeta Job dice. Job, capítulo 26, hace una descripción, en el versículo 7 dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su rostro, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan, y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiera la arrogancia suya. O sea, este versículo me llamó la atención, porque él agita el mar con su poder. Cuando nos habla de mar, nos habla de muchedumbres, de multitudes, de gente. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios hoy en este tiempo? ¿Quién puede decir algo en contra de esto? Inventos de hombres pueden haber, pero aquí estamos viendo que dice, Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia de ellos. O sea, la arrogancia de este mar, la arrogancia de la gente, Dios con su entendimiento lo hiere, y no tiene nadie el remedio para lo que Dios va a hacer. Lo que Dios está haciendo, lo está haciendo porque Él es Dios. Dios es. Sigue diciendo el profeta Job, dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Cuando leí esto, su espíritu adornó los cielos, veo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces es el espíritu de Dios que adorna los cielos. Dice acá, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. O sea, es nada lo que hemos oído, es nada lo que hemos entendido. Entonces nosotros a veces pretendemos conocer a Dios. Dios es tan grande, tan inmenso. Por eso Juan 3:16, que es sencillo, y dice, porque de tal manera ni el amor de Dios hemos conocido nosotros. Hemos recibido el amor de Dios, pero no lo podemos describir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces dice acá, dice, cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Es una mínima cosa que hemos oído de él. Muchos hombres se jactan y están grabando grandes programas y grandes enseñanzas y tienen muchos seguidores, pero eso lo hacen a veces con ganancias, y entonces están trayendo grandes enseñanzas pretendiendo conocer más a Dios, y están compitiendo uno a otro pretendiendo conocer a Dios. Dios se da a conocer de la persona humilde. Por eso leímos en Corintios que Él escogió de lo débil, de lo menospreciado del mundo, que escogió Dios para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pretendemos conocer a Dios, y el profeta Job dice así, es muy mínimo lo que hemos conocido. Cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el estruendo de su poder, ¿quién lo puede comprender? Si Dios hace un estruendo en este tiempo, ya desapareceríamos del mapa de la tierra.
Pero vemos nosotros que la gente está llevando a cabo muchas cosas, pretendiendo conocer a Dios. Entonces, vemos nosotros que los hombres en todo lugar reconocen la existencia de Dios. En todo lugar reconocen la existencia de Dios. En Romanos 10:10, mire lo que dice la palabra de Dios. Allí, con el corazón se cree para justicia. Nosotros no vamos a creer con conocimientos teológicos, ni grandes seminarios, ni hacernos doctores en teología. Muchos se llaman doctores ahora, muchos se llaman apóstoles, otros se llaman profetas, y cuánta gente ostentando grandes títulos, y no es el título que trae la sabiduría de Dios. Vea lo que dice Romanos capítulo 10. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y es lo que mucha gente no quiere hacer hoy en día. Le dan la vuelta y no conocen a Jesús. Lo más grande que Dios quiere es que nosotros confesemos que Jesús es el Señor. Algunos ponen a un anciano más arriba de Jesucristo. Y Jesucristo dice, yo soy el primero, no soy el segundo. Por eso dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, queremos conocer a Dios, como conozcamos a Jesucristo, y lo tenemos todo. Por eso el apóstol Pablo decía que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, conociendo a Jesucristo, conocemos a Dios. La responsabilidad de la iglesia es predicar a Cristo. Y el apóstol decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado. No predicamos religión, no predicamos ningún concilio, no estamos predicando cierta denominación, estamos predicando a Cristo, porque Cristo, esto es lo que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces es necesario que la iglesia se responsabilice de predicar a Cristo en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos que están tan difíciles. No tanto, hay personas que se están jactando de predicar Apocalipsis, pero no predican a Cristo. ¿Y de qué sirve conocer los caballos, que quiénes son, que quién es el anticristo, que quién es la bestia, que quién es el cuerno pequeño, si no conocen a Cristo? Entonces, la responsabilidad de la iglesia es predicar a Jesucristo, no discutir con los hombres, sino predicar a Jesús. Lo que Pablo decía, yo predico a Cristo crucificado. De esta manera, Dios va a ser proclamado al mundo y la fe se crea en los corazones de los oyentes, porque la fe viene por el oír, pero el oír palabra de Dios, no teologías, no filosofías, no psicologías. Y allí es cuando mucha gente, cuando encuentra mucho argumento aquí y allá, entonces se vuelven ateos. En otras palabras, se vuelven necios. Y vemos nosotros que el Salmo 14:1 dice que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Entonces ya se vuelven a las fábulas y dejan de creer en el Dios verdadero. Entonces, un ateo profeso dice, niega a Dios. Es discutible si hay ateos verdaderos o no. Aún a los ateos profesos se les ha escuchado hacer referencia a Dios en su conversación. Porque cuando un ateo menciona que no hay Dios, automáticamente está temeroso de que puede existir por ahí. Y él sigue confesando que no existe, es mentira. Sin embargo, cada ateo es un necio. Negar que hay un Dios es declarar que la raíz misma de la naturaleza del hombre es mentira. Cuando vimos allá nosotros, Dios creó nada más 3 cosas que creó. Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó la vida animal y Dios creó la vida humana. Es todo lo que Dios creó y nadie más. Hoy en día los hombres se están matando en laboratorios queriendo crear seres humanos. Lo que van a crear son bestias, son monstruos lo que van a crear.
Entonces, lo que quieren es que la población se llene de puros mongoles, de pura gente que no tiene sabiduría, pura gente que no quiere conocer nada de Dios, no le importa la vida. Y hay muchos argumentos acerca de la existencia de Dios. Porque hay gente que están peleando aquí, que el mundo tiene tantos años, que Dios fue creado hace tantos miles de años. La Biblia no nos habla cuánto tiempo hace que fue creado Adán, que fue creada la vida humana. Hay muchos argumentos y quizá en otra enseñanza se los daría, pero los argumentos tenemos la universalidad de la creencia en la existencia de Dios. Entonces, la Biblia no discute con el hombre con respecto a la existencia de un ser supremo. La Biblia no lo discute, la Biblia solamente lo afirma, lo confirma y lo declara. ¿Para qué? Para que la iglesia también lo confirme, lo afirme y lo declare, lo haga público. Que haga público cualquier enseñanza de la palabra de Dios, que sea verdadera de la palabra de Dios. El hombre en su existencia, pues, él cree en Dios en una manera muy vaga. Entonces, todavía hay muchos argumentos que pueden citarse, además de la universidad de la existencia de Dios. También tenemos el argumento de causa, el cosmológico, tenemos el argumento del diseño teleológico, tenemos el argumento del ser ontológico, los argumentos morales, que son antropológicos, el argumento de congruencias. Hay muchos argumentos que pudiéramos definirlo en otra lección. Pero ese montón de argumentos que han salido, lo hacen con la única intención de negar la existencia de Dios. Por ejemplo, en el argumento del diseño teleológico, vemos nosotros que dan un ejemplo a ellos. Que nosotros, dice, la estructura de un reloj no solamente prueba que hay un hacedor, pero también un diseñador. Ellos piensan que alguien diseñó esto, pero tiene que haber sido una persona súper inteligente, pero no dicen que Dios. Dice, pero el universo y la naturaleza prueban que hay una inteligencia y voluntad supervisando y es el originador. Ya leímos en Corintios, 1 Corintios, lo que dice que ya Dios ha dado a conocer, se ha manifestado, se ha dado a conocer de su deidad, de su sabiduría. Entonces, pero como los hombres se vuelven necios, entonces Dios los deja que se vayan por su camino. Entonces su necio corazón es entenebrecido. Por eso Dios es el que se revela al hombre. El hombre no tiene ni la mínima intención de conocer a Dios. Es mentira. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Entonces el hombre busca la maldad, busca aquello efímero, algo pasajero, pero no busca el verdadero conocimiento de Dios, porque si le conociera, tendría que salir avergonzado. Y única manera como podemos conocer a Dios es escudriñando su palabra. Escudriñamos su palabra, la Santa Biblia, nosotros vamos a darnos a conocer. Por eso Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, es como dicen las Escrituras. Chistosamente podría decirlos, no como dice el cura, pero es como dicen las Escrituras, para que de nuestro interior corran ríos de agua viva, de un conocimiento genuino, de un conocimiento real de que Dios es, y con Dios no se discute. Cuando Dios dijo sea la luz, y fue la luz. ¿Y quién le puede decir fue la luz y fue la luz? Si es que con esto los dejo, mis queridos hermanos, mucha paz, y así por ahí por Facebook y por YouTube. Los días miércoles estamos transmitiendo, y los días sábados por la mañana a las 10 de la mañana, y también por esta hora a las 4 de la tarde transmitiendo la palabra de Dios. Así es que mucha paz al que nos ha escuchado, y cuando pueda comparta este conocimiento y a conocer más de Dios, que es lo que nos conviene, porque el profeta Isaías dijo, Dios por medio del profeta Isaías dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así es que con eso los dejo. Léase Isaías 43:10, y allí encontrará que hay una gran revelación
una gran comisión de parte de Dios para la iglesia y nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios siempre que Dios nos lo permita. Así es que mucha paz, hermanos, donde estén, y hasta la próxima. No hay nadie como tú, Jesús.